Daniel Arroyo, Matías Tombolini, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. Bueno, 32,2, ¿es la foto del pasado o es la foto del presente, del aquí y ahora, en términos de pobreza, Daniel? Es la foto del aquí y ahora, de una pobreza que viene hace mucho tiempo. Claramente, los últimos 4 años del kirchnerismo aumentó la pobreza y aumentó la desocupación y solo se creó empleo estatal. Yo diría, el gobierno actual tomó un enfermo con 39 grados de temperatura en una situación muy crítica, pero le metió un ajuste encima y le llevó a 41 grados. Lo que pasó en estos 9 meses es que se agudizó la pobreza, creo yo, por 2 cosas. Por la inflación, porque todo sale más caro, y por el parate de la construcción y el textil, que es el parate de las changas, que es el parate de la gente que trabaja, que el gasista, el plomero, el carpintero, el que trabaja en el sector informal de la economía, que claramente gana hoy menos que el año pasado. Todo eso junto fue aumentando una situación que ya era crítica. Matías, ¿y lo macro? Y lo macro, bueno, un país que evidentemente todavía no arranca. Hay alguna señal de que empezó a pegar la vuelta o que dejó de caer, pero hoy por hoy lo que vemos es la foto de la Argentina real. Porque a mí me sorprende cuando hay gente que cuestiona esta estadística, probablemente porque no ve la Argentina más allá de la General Paz. Lo que estamos viendo es el espejo de la Argentina real, la verdadera grieta de la Argentina, la que no es entre los K y los de Cambiemos, es horizontal, entre los que comen y los que no comen en este país, que le puede dar de comer a 400 millones de personas. Y en términos macroeconómicos, ¿cómo no va a doler este número a la par de estar pensando en una cosecha récord en la Argentina, tener problemas de alimentación en nuestro país? Es claramente una falta de respeto al sentido común. Sí, da la impresión, de todas maneras, que estuvimos... a ver... Porque, digo, ¿cómo leer los datos de hoy? Hoy Macri parece que hizo lo de manual. Dijo, bueno, miren, este es el país que yo recibí. Sí, parcialmente cierto. Correcto. Enorme proporción de los pobres que hoy finalmente el INDEC comunicó vienen de la gestión de la expresidenta. Totalmente. Ahora, no habló mucho de futuro. No habló de la política social más focalizada en los sectores más marginales o de cuán rápido podrían ser eventualmente incorporados. ¿Ves ahí algún plan específico? ¿Ves como compartimentos estancos, como algún sector del gobierno tratando de ir hacia ahí, otro tironeando hacia otro lugar? No, a mí me parece que en el área de la política social se ve un gobierno que trata de ser prolijo y ordenado y que hace algunas cosas. Extendió la asignación universal por hijo a los monotributistas, sí, o devuelve el 15% de IVA, pero que no ve la escala ni la dimensión del problema. Lo que planteó Macri hoy es, cuando vengan inversiones, esto va a derramar sobre el empleo. Cuando crezca la economía, va a haber empleo. Eso no está claro que sea así, pero básicamente va a lograr inversiones para soja, para minería, para el sector financiero, y el trabajo está en la construcción, en el metal mecánico, en el comercio. Ahora, si el productor de soja le va bien, ¿no levanta un edificio? Si el productor de soja le va bien, va a levantar un edificio, pero para que haya trabajo para el 32% de pobreza o para el 50% de los jóvenes que no tienen escuela secundaria, hace falta algo mucho más. Yo creo que hay que hacer keynesianismo de pico y pala. Yo creo que hay que hacer obra pública de pequeña escala. Veredas, cordón cuneta, núcleos húmedos, viviendas. Allí, Matías, hay compromisos con los intendentes y la verdad es que cierta obra pública se ha reactivado después del orden que intentó imprimirle, en particular la gestión Frigerio. Digamos. Está bien eso, está bueno siempre que tengas a alguien que pague la cuenta. El gobierno anterior la cuenta la pagaba imprimiendo billetes, este gobierno la cuenta la paga emitiendo deuda. Y las prioridades del gobierno son, primero hacemos el soterramiento del Sarmiento y después hacemos la obra estructural en el norte. Quiero decir, claramente hay también una orientación electoral, si se quiere, en términos de las prioridades que se le da a la obra pública. Que falta, que es fundamental en la Argentina, yo coincido que tarda demasiado en derramar la inversión para cubrir un problema que en realidad efectivamente Macri hereda y profundiza en la primera parte de su gobierno, pero que ni siquiera es de Cristina. Es la manifestación más contundente del gran fracaso que hemos tenido como sociedad. Una sociedad que no puede responder ante 32% de pobres es una sociedad que tiene que entender que es un fracaso de carácter colectivo. No es Cristina, no es Macri, somos todos, sobre todo en un país donde la carga tributaria, la presión fiscal es altísima. Entonces, pagamos un montón de impuestos para darnos cuenta que a la vuelta de la esquina tenemos 6% de la gente que no alcanza el contenido calórico mínimo para poder comer. ¿Esta es la respuesta que le estamos dando después de 30 y pico de años de democracia? Sí, parece poco. No es menos cierto que también, perdón Daniel,
es muy alta la carga tributaria porque básicamente la mitad no paga impuestos, ¿no? Absolutamente. Bueno, por supuesto, pero es un problema de carácter, por eso te digo, es un problema de carácter colectivo. No, es un tema de esquema económico. Cada gobierno que vino aumentó la cantidad de gente bajo cobertura social. Alfonsín hizo el PAM, el Plan Alimentario Nacional, llevaba 500.000 personas. Hoy sería visto como un programa chiquitito. Las cajas. Las cajas de Las cajas PAN, 500.000 personas. 500.000 personas. Era lo más grande en ese momento. Vino Menem, hizo las políticas focalizadas y aumentó. Vino de la Rúa, terciarizó con las organizaciones sociales. Dualde, plan jefe y jefa de hogar desocupado, 2.200.000 personas. Kirchner, O sea, más de 4 veces más de lo que Alfonsín había daba arrancado. 15 años atrás. Exacto. Sí. Con 10 millones menos de habitantes, ¿no? También. Sí, pero con un punto claro, digo, y va subiendo la pobreza. Sí, sin duda. Con Kirchner luego pone en marcha el proceso de articulación entre lo social y lo económico y llega a 6 millones de personas. Cristina pone la asignación universal por hijo y extiende a 8 millones de personas los que reciben dinero todos los meses. Y este gobierno extendió la asignación a los monotributistas y hoy tenemos 9 millones. Si cada uno que viene va extendiendo la cobertura, bueno o mal gobierno de derecha o de izquierda, y tenemos esta situación social, quiere decir que el problema no es la política social, sino la estructura económica argentina. Hay que Muy repensar la interesante. estructura Yo económica. compro ese debate, Daniel, y me parece que ahí hay que focalizar, Matías, porque efectivamente, si vos tenés empleo genuino, registrado, bien remunerado, de 15, 20, 25 mil pesos, no estamos hablando de esto. Está claro. No, por supuesto, no ¿No es estamos hablando de esto, cierto? pero esto no es la Argentina. La Argentina no paga esos salarios, capaz que ni los puede pagar. De vuelta, la pregunta es ¿cuál es el plan de desarrollo que podemos darnos para la Argentina posible? Que está mucho más lejos, mucho más cerca de ver cómo hace para pagar la changa que cómo usa el Apple Pay para pagar una cena palermitana con dinero electrónico. Lo que pasa es que a veces desde la teoría económica lo que se termina viendo es lo que tiene que ver con los libros y estamos bastante lejos de la calle. Entonces ahí es donde me parece que hay una distancia. Yo siempre digo que el sesgo de este gobierno, que ha hecho, como yo me está reconociendo Daniel, cosas bastante positivas desde la teoría, tiene que ver con la identificación de la pobreza como un fenómeno diferente, que no va por Facebook. Si vos lo más parecido al hambre que viviste en tu vida es la distancia que va entre el almuerzo y el té de la tarde, se te va a complicar bastante resolver el problema del hambre en la Argentina. De todas maneras, no quiere decir que porque hayas tenido hambre, No, por después pueda supuesto. ser el que lo resuelve, porque hay supuesto muchos que no. que Por finalmente supuesto. dan cuenta de lo opuesto. Por supuesto Pero que es no. verdad que tenés que mimetizarte de esta situación. Bueno, por eso Vidal está haciendo una buena labor, porque yo creo que esta idea de caminar, no de timbrear, de caminar la calle, de recoger la problemática, es muy importante. Ahora, si no hay una articulación concreta con una nueva camada de intendentes que interpreta la problemática de la pobreza desde la proximidad, bueno, también así podría ser más fácil si se articula, más difícil si no se articula. Sí, yo lo que veo es que coincido en esa idea. Hay argentinos que viven en el siglo XXI. Y hay una economía, una parte de la economía que es bien globalizada en Argentina, por darle valor agregado a la producción primaria, mundo del conocimiento, la industria del software. Eso el gobierno lo ve y lo potencia. A ver, hay estudiantes de informática que no terminan la carrera y ya son Absolutamente. capturados por el mercado laboral Eso con muy existe. buenos salarios. Eso es el siglo Tenemos las XXI. plantas procesadoras de soja más importantes del mundo y en Absolutamente. Timbúes está la planta más importante del mundo. Y le podés poner mucho valor agregado y salís a competir con el mundo. Esa parte el gobierno la tiene clara, me parece a mí, lo potencia. Hay una segunda parte que es ¿qué hacemos para cuidar a los que vienen del siglo XX? La gente que está en una cooperativa textil hoy. Correcto. Es evidente que alguien en China e India lo va a hacer más barato. Ahora, en la textil trabajan las mujeres y los jóvenes, que son 20% de desocupación ahí en esos rangos. Las cuidamos, lo tenemos que cuidar, ¿o de qué manera? Y tercero, ¿qué hacemos con los que están en el siglo XIX? Los pibes que no tienen secundaria completa en el conurbano bonaerense, que están en la esquina perdidos. Ahí está el tema de obra pública de pico y pala. Mi impresión es que el gobierno tiene claro qué hacer con lo primero y tiene una mirada modernizante, pero las otras dos partes forman parte de la Argentina. Lo primero es una Argentina posible, pero no tiene lugar para todos, ¿no? Muy interesante. A ver, Matías, ayúdame en esto. ¿Seguís siendo tan optimista de que el blanqueo va a ser muy exitoso? Sí. Permitimos un ping-pong de temas generales. Sí, todavía lo creo. Creo que es un blanqueo para millonarios. Si a quien nos está viendo en este momento tiene un departamento en Villa Crespo, $200.000, jubilada. La tía Catalina, siempre la uso de ejemplo por la tía Catalina, vamos a hacerla, que tiene un departamento en Viudó hace poco, $200.000. ¿En blanco? Sí. A nombre de ella, lo compró con plata en blanco, nunca lo declaró en bienes personales. Le sale $10.000, que en casa se llaman 10 lucas verdes. Bueno, tiene que ponerla de contado, de frente. ¿Qué chance tiene de juntar $10.000? Doble cero, no hay chance. ¿Hay plan de facilidad? No hay plan de facilidad. Bueno, entonces, para ese segmento de la sociedad el blanqueo no está pensado. Ahora, el tipo que tiene 1 millón, 2 millones de dólares, sí. Claro, si vos querés que blanquee, ya no lo va a hacer, porque le dijeron, mira, el dólar vale 14.22, con lo cual, por cada millón, vos no debes $100.000, sino debes 1.422.000 pesos. De modo que
probablemente veamos que lo hacen lo más cerca de diciembre posible para quedarse con el rendimiento de esos $100.000 que todavía no están obligados a declarar, y por otro lado esperando que el billete tome un poquito de temperatura. Por eso hay que seguir muy de cerca qué pasa con la tasa de interés y qué pasa con el precio del dólar. Bueno, Esta semana hecho, el dólar la frenaron un poquito. 15.50, la tasa de interés no la recortó, 26.75. Igual vos imaginás una tasa de EVA que en 24.25 a fin de año. Bueno, espero que no sea funcional para que suba el dólar, para que le convenga a todo el mundo que quiera blanquear, porque si lo hace más barato el blanqueo. No sé si me entendés. Sí, está claro. Está clarísimo. Pero, a Digo, ver, porque cuando cerramos los contratos de futuro justo costó 16 el dólar en febrero, ¿no? Medio raro. Pero está bien. No, te pregunto esto y es interesante, porque, a ver, también es cierto que el gobierno necesita el dólar medianamente quieto para anclar precios, porque eso le ha servido para Sí, por ajustar supuesto. precios y Pero la economía está en una inflación del 1%. Anclar precios y anclar expectativas de futuro, si no, claramente vuelve a desatar el proceso, ¿no? Exactamente. ¿Ves a la inflación como medianamente domada? yo creo que, mira, para mí, de lo mejor que tiene el gobierno hoy, y la verdad que no pienso políticamente como él, es el presidente del Banco Central, que sabe lo que está haciendo. O sea, Bilardo. Vos no podés poner a Menotti de presidente del Banco Central. Siempre tiene que ser Bilardo, defensivo, áspero, hosco. Es el que paga, ¿no? Es el que paga y el que dice, viene, te pago menos, la tasa, cuchillo entre los dientes, te pincha con el alfiler en el córner. Presidente del Banco Central, y hace bien su laburo. Tiene una mirada modernizante del sistema financiero, fue con los tapones de punta para tratar de avanzar en lo que tiene que ver con la desregulación de un sistema que en el débito te cobra 1,5 puntos, una locura. Digo, está perfecto. Pero la pregunta es si eso alcanza. Me parece que alcanza para cambiar la trayectoria. Él dijo entre 12 y 17% para el año que viene de inflación. Para el año que viene. Yo espero que se equivoquen por menos que lo que se equivocaron este año, que dijeron 25. Yo con 20 firmo el pie. Daniel. No, yo creo que efectivamente el presidente del Banco Central tiene claro lo que está haciendo y que es natural que sea más ortodoxo que el resto. Claro. El problema es que no queda claro qué está haciendo el resto, ¿no? ¿Quién vendría a ser acá de keynesiano? ¿Quién vendría a poner en marcha? ¿Y no es Pradgay eso? Sí, es Pradgay. Lo que pasa es que... Digo, o sea, frente al presidente del Banco Central cualquiera es keynesiano, eso está claro, pero ¿quién pone en marcha el proceso productivo acá? El ministro de Desarrollo Social de la Argentina, de Uganda o de Suiza... ¿Es el ministro de Economía, decís vos? No, está para pelearse con el ministro de Economía. El ministro de Desarrollo Social de cualquier lugar del mundo tiene que... Pide reparto. Uno quiere, Bueno, Carolina Stanley es mujer, digamos. Pero ¿no? lo que hay O sea, que hacer- de por sí las mujeres son pero pedigüeñas. hay que potenciar, hay que generar recursos. Yo creo que el gobierno tiene una mirada clara de la macroeconomía, más sana que la que tenía el gobierno anterior, pero no queda claro sobre qué bases desarrollamos. Y no solo es alguien que no vivió la pobreza o no tuvo hambre, sino que no está viendo bien la problemática diaria. Algo práctico para mí, si uno quiere saber si su consumo sube o baja, hay una manera práctica, ir a ver a los cartoneros, que son los que terminan recogiendo la basura y son los que terminan viendo qué consumo hay o no. ¿Y qué se tira? Exactamente. ¿Cuál es la sobra? Bueno, ¿Y qué hay de sobra? Yo una vez por semana voy a ver cartoneros de distintos lugares que van a los grandes centros urbanos, o sea, que ven lo que hay. Uno charla con ellos, va bajando el consumo. Si va al comedor escolar, yo estuve la semana pasada en un comedor escolar de la escuela de Pergamino. Las cocineras le dan de comer a los chicos el viernes a las 3 de la tarde. Estiran todo lo que pueden. Para que el chico el lunes tenga poco hambre, no mucho hambre. Hay un problema. eso Porque tiene- va a venir con hambre. hay El un problema es si problema. viene con mucho o Claro, con poco. Sin duda. Hay una parte del ajuste que tiene que ver con Pero esa precios parte es relativos mucha gente, que- ¿eh? No, por supuesto. Que no, yo no estoy justificándolo. Lo que sí creo es que si en casa que nos estás mirando querés medir la primera parte de la gestión de gobierno, yo digo dos cosas para responder. ¿Qué te cuenta un taxista cuando tomas un taxi? ¿Cómo te está yendo? Bien, tengo que laburar 2 horas más para hacer la misma plata. Respuesta número 1. Respuesta número 2, cuando vos le preguntás a un asalariado cómo te está yendo, la mejor pregunta que le puedes hacer no es esa, sino ¿cuántos litros de leche paga tu sueldo hoy y cuántos pagaba hace un año? Y eso determina el rango de la paciencia de la gente de acá a los próximos 12 meses. Si no recuperamos el poder de compra, Ahora, eso vamos a tener un problema. no se está empezando a recuperar. Quiero Dejó de decir, caer, por eso yo te decía... No, pero salarios nuevos de con caer. precio. Dejó de caer No y se este está es el recuperando. desafío del gobierno. En realidad, hacia adentro del gobierno también hay pelea justamente porque la idea es, vos tenés un gobierno que para el año que viene prevé un déficit de 4, 5 puntos, tomando deuda afuera, justamente para sostener cierto movimiento que permita que esa caída
se planche y repunte un poco. Claro. Si no, no hay crecimiento de consumo y no ganas ni a palo la elección. Pero el punto de dónde venís, porque nosotros por primera vez en muchos años bajó el consumo de leche. Por primera vez en muchos años. Eso es gravísimo. Por eso dije leche. Porque todas las madres saben que tienen que dar leche a sus hijos. Un logro de la Argentina, que no tiene otros países, que la madre rica, la madre pobre, la madre... Todos saben que tiene el dar bebé leche a sus es leche. Con lo cual, si no compran leche, hay una sola lectura. No hay plata. Vos podés estabilizarte ahí, pero te estabilizaste en un punto muy bajo. Si no empezás a rebotar y a crecer, la situación se complica, objetivamente. No está claro que vaya a rebotar. Sí está claro que no seguimos en este esquema de caída. Muy interesante. Se movió un poquito el crédito en septiembre, decía Ámbito Financiero ayer, 4%, qué sé yo. Es bastante coherente con la lógica de si baja la tasa de inflación, si el dólar está más o menos planchado, finalmente tomo el crédito, hago la inversión en la perspectiva de... Es casi lógico. Sí. También los diarios marcan que en la construcción se paró el proceso de destrucción de empleo y que agosto generó casi 5.000 puestos de trabajo nuevos. Y vas a ver que rebota. Por eso te digo, Y cemento creció casi el 19, digamos. Bueno, por eso, yo creo que la economía, cuando vos ves que una economía cae, ves todo lo que viste hasta agosto, y cuando vos ves que la economía crece 3, 4 puntos, ves que digamos, va a empezar a crecer todo. A mí me preocupa el 2018. Argentina siempre piensa lo que va a pasar pasado mañana y nunca piensa lo que va a pasar la semana que viene. Porque vos tirás un gato muerto desde el piso 120 y rebota seguro. Si venimos de caer 1,5 puntos, bueno, es muy probable que la economía rebote 3 puntos. Yo quiero ver cuál es el proceso de desarrollo en función de un capitalismo nacional que permita acumular capital y crecer en el 2018, después de expandir el gasto, redistribuyendo de una manera distinta. Bueno, eso requiere ya no solo de un plan de gobierno, una política de Estado que cruce ahí sí transversalmente a la sociedad y que tenga como objetivo común terminar con la pobreza, que yo insisto es un problema que no es de un gobierno, sino que es de un país y hace más de 30 años. Y vos tenés que crecer 4 puntos para que te crezca 1 punto el empleo. O sea, con esta estructura económica se puede dar el crecimiento económico, alguien va a tener algún laburito más, alguien va a hacer una changa más, pero vamos a ir con 32% de pobreza y 9% de desocupación. Esto requiere otro tipo de intervención del Estado, me parece a mí. ¿Sabes con qué me quedé enganchado? Con aquello de la Caja PAN como primer programa focalizado de política social en los 80, etcétera. La Argentina no tuvo en los 70, en los 60, en los 50 un problema ni de pobreza ni de desempleo. La Argentina era un país en donde el inmigrante venía porque había empleo, había changa, se la rebuscaba, mejor, peor. No había una condición de pobreza estructural, ni mucho menos. En general era aleatoria. Totalmente. Y el desempleo era también friccional, casi del tipo que dejaba de trabajar porque estaba buscando otra cosa mejor y tenía un hándicap para aguantar sin eso. 5% de desempleo, antes del golpe militar, 5% de desempleo, 2% de indigencia. Perdón, No. 2 de desempleo y 5 de pobreza. Básicamente no había pobreza. Y no, la estructura social argentina se divide en 3. Los trabajadores de cuello azul, los industriales, la clase media y la clase alta. No existía la pobreza como concepto. Hoy alguien agarra la estructura y dice pobres estructurales, sectores vulnerables, clase media. La pobreza como estructura social aparece en Argentina después del golpe militar. Antes de eso no existía. ¿Por qué Alfonsín es el primero que hace un programa alimentario? Porque antes no había hambre. No es que no se le había ocurrido. No hacía falta. Además te agrego algo al análisis. En un mundo que hace 40 años era mucho más pobre. O sea, no es que hay un desarrollo. Hoy hay mucha menos gente que vive con $2 por día que antes. Y en Argentina fue exactamente al revés el proceso. Es un buen punto. En el mundo hay menos pobres y acá hay más pobres. En el mundo hay menos indigentes y acá tenemos más indigentes. Bueno, ahora, el tema es pretender una solución distinta, pretender un resultado distinto aplicando la misma solución. Por eso digo, Daniel, ¿no? Entonces tenemos un problema. Sabemos de diagnóstico, nos está faltando la receta para resolverlo. Sí. Porque si vamos por el mismo andarivel, estamos fritos. Digamos. No, claro. Y esa receta es un modelo de desarrollo. Es decir, nosotros exactamente sobre qué canales productivos nos vamos a desarrollar. El noroeste argentino, el noreste argentino. ¿Qué actividades productivas van a traccionar? Y yo que veo las cuestiones desde lo social, ¿qué de esas actividades llegan hasta la punta? Es decir, ¿qué de esas actividades le van a laburar un pibe que no tiene secundaria completa? Ese proceso hay que pensarlo. Lo único que está claro que no es automático, que no es el mercado, que no es que vos esperás que vengan inversiones y esto se va a acomodar, porque la estructura económica argentina no se acomoda solo. Tiene que haber algún rol del Estado. Pasa algo parecido a lo que pasó cuando empezó el proceso de tarifas. Por eso yo te decía lo del hambre y el té de la tarde. No por una chicana, sino básicamente por en quién pensás cuando diseñás la política pública. La tarifa, ¿por qué tuvo el problema que tuvo cuando se diseñó? Porque empezaron pensando cómo cerraba la cuenta de la empresa, que no está mal y que tiene que cerrar, antes de empezar pensando
pensando en cómo pagaba la boleta el usuario. Entonces, si vos empezás pensando en el destinatario final de la política pública, que es ese pibe que hoy no recibe nada, que está fuera del sistema, pensás todo para que le cierre a él. Ahora, si vos empezás pensando, no, que le cierra la empresa porque después le va a cerrar a él, entonces el resultado es, primero le cierra la empresa y después vemos si le cierra al pibe. Entonces, ahí me parece que hay que tratar de pensar desde un ángulo distinto algunas de las políticas sociales y económicas en el país. Sí, yo creo eso, que el Lo gobierno último, gobierna con un solo ojo, que ve una parte nada más. La parte que ve es importante y es modernizante, pero ve una parte nada más. Y la otra parte que se desengancha es la que genera conflicto social. Y nadie debería tentarse con potenciar el conflicto social, debería ampliar la mirada a los que hoy no está bien. Te utilizo nada más que 30 segundos. ¿Crees en un diciembre complejo y crees en una dinámica de una conflictividad gremial creciente con un gran paro general pronto? No creo en un diciembre complejo, porque creo que los intendentes y el gobierno van a volcar mucho para atender y van a hacer un aguinaldo social. Sí creo que vamos a un esquema sindical más conflictivo, inexorablemente a un paro en el corto plazo. A los dos, gracias. Gracias. Por ilustrar y por compartir este ratito con nosotros.